Amedeo Clemente Modigliani, nacido el 12 de julio de 1884 en Livorno, Italia, es uno de esos pintores que han cobrado la reputación de leyendas de su época. Activo en los primeros años del siglo XX, su vida corta y desenfrenada encarnó la bohemia decadente del París de otros grandes, que como él, conformaron la identidad de un nuevo tipo de pintura cuya importancia todavía es motivo de debate. No obstante, es relativamente complicado encontrar fuentes confiables respecto a su técnica y sus procedimientos, que abordaremos en este video gracias a los artículos publicados en la Burlington Magazine por el equipo liderado por Annette King, Joyce Townsend y Silvia Centeno en sus textos Modigliani en el sur de Francia, los retratos tardíos de Modigliani, estudio e investigación técnica de Amedeo Modigliani, con colaboraciones de Pedro Campos, Marcia Risuto y Pablo Landeros, además del boletín Estudio Técnico de Modigliani, una introducción a los materiales y técnicas de Modigliani, de Annette King, Nancy Ireson, Simonetta Fratelli y Joyce Townsend, así como los boletines publicados por el Proyecto Modigliani de Nancy Ireson y Simonetta Fratelli, publicados por el Departamento de Conservación de la Tate Gallery, con motivo de la exposición Modigliani de 2018, y finalmente el boletín de la Tate Gallery, Obras de Modigliani y las pinturas debajo de la superficie visible, perteneciente al número 35 de los Tate Papers, publicados por Anaïs Genti-Vicenti, Simonetta Fratelli, Annette King, Alison Langley, Jennifer Mas y Kim Muir, entre otros, disponibles en el repositorio de la Tate Gallery. Métodos de análisis. Como en otras ocasiones, los métodos de análisis son diversos, pero podemos destacar el uso de las mediciones XRF, fluorescencia de rayos X, espectroscopía de Raman, microscopía y la toma mínima de secciones transversales, que nos ayudarán a desvelar los secretos detrás de la técnica del italiano. Dejaremos por fuera de este video el estudio del dibujo y la escultura de Modigliani, puesto que estas disciplinas merecen su propio episodio. Soportes. Muchas de las obras estudiadas por los expertos han sido forradas, es decir, se les ha fijado un nuevo lienzo al soporte del lienzo original para preservar la obra utilizando cera, pasta de pegamento o más recientemente, adhesivo sintético de sellado térmico. No obstante, un buen número de pinturas permanece sin forrar, lo que permite estudiar los soportes tal como Modigliani los habría trabajado, además de que algunas de estas pinturas conservan sus bastidores originales. La mayoría, soportes rudimentarios de esquinas fijas, típicos de la época donde las tiras de madera quedaban unidas por traslape, reforzados con 3 o 4 clavos, siendo relativamente baratos. Estos bastidores se vendían en medidas estandarizadas, un sistema común en el siglo XIX y vigente a principios del siglo XX. Los proveedores establecían los tamaños por tema. Un lienzo de retrato o figure era más largo en el borde vertical que en el horizontal, mientras que un paisaje o paysage era más largo en su borde horizontal, que el llamado bastidor marino era proporcional en la diagonal respecto a sus lados. De 76 pinturas examinadas, 21 eran de tamaños no estándar, 11 de formato figure, 9 de formato paysage y 35 en formato marino, con medidas que iban de entre 46 por 33 centímetros hasta 195 por 150 centímetros. Es notable que Modigliani usó estos bastidores de manera muy poco convencional, a menudo girándolos en su borde más corto para usarlos verticalmente, quizás por la altura extendida que se obtenía al girar un formato marino, misma que se adaptaba a la forma alargada de muchos de sus retratos, un hábito que se observa desde 1908 y con mayor frecuencia durante su año en el sur de Francia, lo que puede significar que a medida que aumentaba el apoyo financiero para su trabajo, pudo ejercer mejor una preferencia personal. De las 35 pinturas marinas, solo 5 fueron utilizadas en formato horizontal en cada ocasión, como soportes de un desnudo reclinado de gran formato, y en menor medida, formatos pequeños para retratos y cabezas. El pintor adquiría sus insumos a través de sus mecenas, Paul Alexandre, Paul Guillaume y Leopold Soborowski, aunque se sabe poco sobre los acuerdos exactos entre ellos,
por lo que Modigliani no ha sido vinculado con comerciantes específicos, si bien algunos lienzos sin forrar presentan sellos como el de la Cariátide de 1913, donde se puede leer Amoureux, 106 de Montparnasse, un distribuidor cerca del estudio que ocupó el mismo año, aunque también hay sellos de distribuidores como Hardy Allen, Coco y Le Frère Fronet en algunas de sus obras tardías. En la mayoría de los casos, se trataban de lienzos de lino de trama abierta con tejido de tafetán y un peso variable desde tejidos finos hasta lino grueso, y posteriormente, cuando el lino escaseó después de la guerra, soportes de algodón. El lino era cortado en formatos regulares que se fijaban con tachuelas a una superficie provisional, algo que podemos saber por la cantidad de agujeros en los bordes que no corresponden a las tachuelas con que la pintura se ha fijado al bastidor. Esta teoría se ve reforzada por distintas fotografías donde se ve a Modigliani colocar o retirar fragmentos de tela de la pared de su estudio. Los análisis sobre los retratos tardíos del autor revelan estratificaciones desiguales en la preparación del soporte, por lo que es probable que la tela se imprimara sin tensión antes de ser colocada en el bastidor. Adicionalmente, es bien sabida la práctica de Modigliani de usar lienzos previamente pintados como soportes para nuevas obras. El coleccionista Henry Perlman, por ejemplo, relató que en 1915 Modigliani rescató el lienzo de otro artista almacenado en el estudio del escultor ruso Leon Lindenbaum para pintar un retrato raspando la pintura espesa y pintando directamente, una historia comprobada gracias a las radiografías. Imprimaturas. La mayoría de los lienzos examinados presentan un encolado orgánico denso seguido de una capa de aceite mezclado con litopón, un pigmento blanco formado por sulfato de bario, sulfuro de zinc y óxido de zinc. Es muy probable que esta capa hubiera sido realizada por el distribuidor para reducir costos. No obstante, una segunda capa presenta una estratificación irregular que se corresponde a una imprimatura complementaria realizada en el taller del artista. Esta es rica en aceite de linaza y blanco de plomo, y en algunos casos blanco de zinc. La coloración grisácea perceptible debajo de las figuras en obras como El desnudo reclinado de 1917, no parece corresponder a una coloración general que sirviera de base, por lo que puede ser parte de una mancha para definir áreas concretas en la composición. Una buena cantidad de lienzos tenían bordes pintados, así como líneas de lápiz que definían los límites de la imagen. Es posible que Modigliani dibujara el tamaño del bastidor como guía y pintara dentro de las líneas. Otras pinturas tienen contornos negros como un marco pintado. Algunos toman la forma de líneas sólidas, mientras que otros tienen solo uno o dos bordes. Algunas de las obras tienen un borde inferior inacabado e irregular, que deja un área de fondo expuesta, lo que sugiere que el artista la realizó en un caballete con un estante con reborde. Modigliani solía reutilizar lienzos, y las radiografías han mostrado cambios ocurridos durante el proceso de pintura. No se ha logrado definir si el pintor aplicaría capas generales o directamente sobre la obra anterior, pero dada su aparente inclinación por la pureza de la línea, es posible que prefiriera trabajar sobre superficies limpias. Sin embargo, en el estudio de desnudo de 1908 puede observarse una cabeza invertida recubierta por una aguada oscura. Tal vez la capa de pintura se haya vuelto más transparente con el tiempo, o bien, en una etapa de su carrera, Modigliani no habría definido aún su estilo distintivo, por lo que no se molestaría en ocultar la composición anterior. Medios y herramientas. Aunque no se han preservado las herramientas del autor, el rastro en sus obras revela el uso de pinceles planos de cerda rígida, probablemente de cerdo, así como pinceles finos dedicados al delineado del dibujo y detalles finales. La fluidez de estas líneas nos indica que la cerda era mucho más suave y con buena capilaridad, por lo que podrían ser pinceles para acuarela de pelo de marta, ardilla, buey o pony. El medio más habitual es aceite de nuez seguido por aceite de cártamo y en ocasiones, como en el retrato de mujer italiana de 1918, se ha detectado una emulsión de aceite de linaza y caseína que espesaba los materiales. Todavía más rara resulta una mezcla de trementina y colofonía en las capas superficiales de algunas pinturas. Es posible que Modigliani la utilizara para acelerar el secado de sus obras. Existe constancia de que su marchante Leopold Zaborowski
habría solicitado al pintor de abstenerse de mezclar barniz en la pintura fresca, puesto que comprometía la estabilidad de la obra, propiciando el craquelado. También es factible que la aparente incoherencia en la aplicación fuera producto de la premura del autor para vender obras lo más rápido posible. El dibujo subyacente en las pinturas se realiza tanto con grafito como con carbón, reforzándose con pintura disuelta en trementina. Ocasionalmente el pintor trabajaría húmedo sobre húmedo, recogiendo partículas de pigmento de las capas anteriores, algo que se abordará a profundidad en el apartado sobre la técnica. Pigmentos. Si bien un estudio francés de 1981 sugirió que Modigliani utilizó una paleta reducida para crear sus colores, el análisis más actual indica que utilizó una gama extensa, aunque todavía restringida, caracterizada por tonos complementarios con gran efecto cromático. El examen de microscopio óptico resulta esencial para comprender las características más sutiles de la pintura, al mismo tiempo que la revisión con lupa electrónica puede revelar el orden de aplicación, capas superpuestas o aplicación de pintura húmedo sobre húmedo. Gracias a estos avances, se ha podido identificar una paleta recurrente de 7 colores que varía de acuerdo con las posibilidades económicas y geográficas del autor, a saber, blanco con la posibilidad de ser blanco de plomo o zinc o bien a partir de litopón, amarillo de cromo, naranja de cromo, amarillo ocre, vermellón a base de mercurio, negro de marfil o de humo, azul de Prusia o ultramar sintético con sulfato de calcio añadido y adicionalmente un color ocre rojizo no identificado, a partir de hierro y manganeso. Modigliani utilizaría estos colores tanto puros como en combinación para multiplicar sus posibilidades. Por ejemplo, las carnaciones suelen incluir blanco de plomo en combinación con naranja o amarillo de cromo y pequeñas cantidades de ocre y negro de marfil. Salvo casos excepcionales, los colores verdes están construidos a partir de azul de Prusia y amarillo, tanto de cromo como ocre amarillo y combinados con blanco para los tonos apastelados de algunos fondos. La técnica de Modigliani. Aunque las primeras pinturas de Modigliani están claramente influenciadas por el método académico, el hallazgo del que se volvería su estilo característico se dio relativamente pronto. En torno a 1907, obras como La mujer judía o Cabeza de mujer ya englobaban tanto su dibujo característico como un manejo fluido del material que se iría refinando con el paso del tiempo. Aparentemente, el proceso de Modigliani se mantuvo constante a lo largo de su carrera, variando principalmente la cantidad de material que utilizaba en sus cuadros, pero además de ello, el método desarrollado por el italiano buscaba tanto la eficacia como la velocidad, por lo que es probable que completara sus obras en pocas sesiones o incluso en una sola. La primera etapa en el trabajo de Modigliani incluiría el dibujo a mano alzada con carboncillo o grafito, a partir de líneas extensas que conformaban las formas dominantes de la composición. En muchas ocasiones, esta primera aproximación estaría compuesta por formas geométricas sobre las que Modigliani desarrollaría las características de cada personaje. Una vez terminado el bosquejo, empezaría con la aplicación de color pintando sin cubrir las líneas, lo que dejaba un fino borde de fondo sin pintar alrededor de la figura, que posteriormente reforzaba con óleo negro. En ocasiones, reiteraba sus líneas iniciales raspando la pintura húmeda con la punta redondeada del pincel, lo que produce un halo oscuro visible en las radiografías, así como gruesas crestas de pintura. Las excepciones a esta regla pueden haber sido el resultado de revisiones, cuando el artista no estaba satisfecho con una composición y optaba por retrabajar los contornos. En su periodo tardío, varias obras presentan líneas translúcidas de negro de humo diluido en trementina, con una apariencia acuareleada que puede o no estar reforzada, un recurso que utilizaba para elaborar detalles en capas superficiales y ocasionalmente en reemplazo del dibujo subyacente. La microscopía revela pinceladas finas y hábilmente aplicadas. En muchas de las obras examinadas, los contornos finales se aplicaron sobre capas de pintura con un pincel muy fino. En la mirada de algunos de los modelos pintados por Modigliani, se aprecian contornos finos y difuminados, así como reflejos cuidadosos y mínimos.
Adicionalmente, las texturas eran obtenidas variando los pinceles. Por ejemplo, en el retrato de Jean Hubertin de 1919, Modigliani utilizó un pincel cargado de pintura, alisando cuidadosamente la superficie tras su aplicación, con pinceladas direccionales que acentuaban los contornos del rostro, mientras que para el fondo, el pelo y la ropa, utiliza pintura delgada aplicada con un pincel rígido y seco, con trazos activos y multidireccionales. El uso característico de Modigliani de la línea negra es particularmente evidente en esta obra, donde el examen de imagen infrarroja deja al descubierto la composición con un medio negro seco, probablemente carboncillo. Aunque las líneas son fluidas en la pintura acabada, las líneas negras pintadas también se utilizaban húmedo sobre húmedo para mezclar los tonos. Las fosas nasales y la hendidura del labio se perfilaban con líneas negras que luego se mezclaban con un pincel con pintura circundante. En otros lugares se pintaban contornos negros húmedo sobre seco para definir las formas, un recurso que se repite en la mayoría de las cabezas. Casi por norma general, los fondos están construidos con óleo seco, mientras que las formas humanas, desnudos, bustos y retratos, tienen abundante material en un impasto sólido y plano, perceptible por la diferencia de densidades. Como de costumbre, vamos a realizar un pequeño ejercicio para ilustrar el funcionamiento de esta técnica. Lo primero que vamos a hacer es establecer nuestra paleta, la cual va a estar conformada por blanco de titanio, azul ultramar, vermellón, naranja y amarillo de cadmio, amarillo ocre. En el caso del color ocre rojizo, yo voy a utilizar siena tostada y negro de humo a falta de negro de marfil. Una vez que tenemos esta paleta de base, vamos a crear nuestros tonos quebrados, los tonos de carnación y también un color violáceo a partir de la mezcla que hemos mencionado en nuestro video, que es naranja de cadmio, una pizca de negro y un poco de amarillo ocre. Con esto vamos a obtener al menos unos 3 tonos de carnación que vamos a quebrar con blanco para crear nuestra gama de grises. Voy a obtener un color morado mezclando un poco de azul ultramar con el color vermellón, aunque incluso lo podríamos hacer con vermellón y una pizca de negro. Esto porque en algunas zonas de la sombra de los rasgos del rostro que vamos a realizar, se puede observar claramente un violeta que no parece corresponder a la mezcla de vermellón y negro, sino que parece realizado ex profeso para esta pieza. Ya que tenemos nuestra paleta lista, vamos a empezar a atacar nuestra pieza dando pequeños golpes en las áreas de carnación, sin crear una base homogénea. Esto es bastante interesante porque cuando vemos los trabajos inacabados de Modigliani, es bastante evidente que parte de dar este golpeteo con un pincel de cerda rígida que deja un rastro muy reconocible, pero no con un solo color de carnación, sino creando una estructura que ya enuncia lo que son los contrastes y los volúmenes presentes en las imágenes, en este caso en el retrato. Es decir, que vamos a estar variando entre los tonos de carnación para ir construyendo esta serie de características faciales, prestando especial atención en lo que es la zona de la nariz, la división que se observa en la frente, un tono un poco más rojizo en las mejillas, todo esto pintando alrededor de las líneas que hemos dibujado. Esto es muy importante porque las líneas no se van a retocar hasta en una parte posterior del proceso, de tal manera que cuidamos de respetar el dibujo y nos vamos guiando por este. Algo también interesante es que no todas las pinturas de Modigliani tienen el mismo tipo de impasto o la misma densidad. Algunas tienen un agregado de sulfato de calcio que sirve como desecante y también dan una textura terrosa como la imagen que acabamos de ver. En este caso, esta cabeza de Jean Hubertin es un ejercicio muy rápido. Es evidente que no tiene tanta carga como otras piezas, sin embargo el comienzo al parecer sería similar para la mayoría de las obras. Lo que variaría es la cantidad de material que va a tener hacia el final de la realización, desde piezas que son más bien delgadas, como este ejercicio que está en un punto medio, tal vez un poco más delgado que otros, hasta otras pinturas como los grandes desnudos que tienen una gran densidad de material, o como vimos en la presentación, estos impastos en las áreas blancas, donde se obtiene una gran textura a partir de dar pequeños giros con el pincel y sacarlos violentamente para obtener este acabado. También es importante que en las áreas de carnación vamos a estar combinando sutilmente tonos fríos y cálidos, especialmente en la zona de la cuenca de los ojos, la zona del mentón, y para acentuar la profundidad a los costados de la frente. Para esto es que vamos a estar utilizando precisamente el color violeta que ya habíamos mencionado,
con el que también define la forma de la nariz, e incluso se puede observar ese mismo color violeta en la zona de las cejas, como una especie de señalización previa al trazo negro mucho más firme, mucho más visible, que se realiza en esta misma fase, aprovechando el color negro para definir las líneas de la composición que no habíamos señalado. En este caso lo que es las líneas del cabello, también las áreas de sombra o de mayor oscuridad dentro del propio cabello y también aquellas manchas que van a afectar el acabado del fondo, principalmente en el área oscura, en esta área azulada. Con un pincel fino vamos a retocar lo que es la zona de las cejas y los ojos, si es necesario también un poco lo que es la forma de la nariz, los labios, aunque esto los vamos a trabajar posteriormente, y seguimos dando estos pequeños golpes de carnación para obtener la textura presente en el cuello. También aquí, aunque es un poco difícil de percibir, hay una sombra que proyecta la propia cabeza sobre el cuello, acentuada por esta área ligeramente más concentrada, también con un poco de violeta para definir el mentón, y que se extiende hasta la zona de las clavículas. Cuando terminemos este primer atacado, dejamos que seque un poco, yo esperé unas 4 o 5 horas, y posteriormente voy a aprovechar que el negro de humo todavía está un poco maleable para tirar una rápida aguada de mi color siena tostada. Yo como medio estoy utilizando solvente, realmente para esta pieza no utilicé aceite porque, como les decía, es una pieza más bien delgada y de hecho únicamente con una pequeña carga, apenas remojando un poco el pincel para evitar llevarme el trabajo anterior. En vez de ello trato de aprovechar el aceite que ya viene integrado en el tubo para también con la presión obtener una mejor textura, que se vea como mordido a partir de que el óleo se meta en los intersticios de la tela y también con la presión del mismo pincel atrapar un poco del pigmento residual, algo que sabemos que Modigliani hacía continuamente. La pincelada no tiene que crear una capa homogénea, de hecho es perceptible que en la pieza original hay algunas áreas del fondo blanco que se llegan a ver y hay diferentes razones, desde que directamente no hay pintura en esa parte, hasta que se ha adelgazado lo suficiente para que sea apenas una capa muy translúcida, una veladura con el mismo aceite del tubo, que aprovechamos también en el lado derecho, donde se ve esta mancha bastante pálida, muy poquito material, y después de ello trabajamos lo que es el área fría, que es la que da el contraste y el relieve a la cabeza, que es más bien cálida. Para esto, una vez seca las manchas de fondo que hicimos con negro, vamos a aplicar un poco de azul ultramar, tal vez mezclado con un poco de negro de humo para hacerlo más plateado, más grisáceo y que nos dé esta sensación tan peculiar de la pieza original. Insisto, yo traté de no utilizar demasiado medio porque es evidente que el acabado de la pintura es más bien seca, pero podemos dar un poquito de trementina para que nos dé la transparencia y en caso de que se nos pase, con un stop o un trapo, quitar el exceso para evitar que se empiece a chorrear. La pintura de Modigliani, como en estos casos que tiene poco material, es más bien seco, es decir, no incluye tantos medios, lo cual es muy distinto en los grandes desnudos o en las pinturas más acabadas, donde el artista daría incluso varias capas para obtener una mejor densidad. En este caso el fondo es una aguada. Es importante mencionar que estos fondos tan delgados no son una norma, de hecho hay algunas piezas donde el fondo también tiene mucho material, pero como mencionamos en el video, en muchas ocasiones pareciera que son delgados para economizar precisamente en insumos. Una vez que tenemos ya nuestra pintura en este estadio, tomamos un pincel fino, yo trabajé con un pincel 10 ceros, para señalar lo que son los rasgos y reforzar nuestro dibujo ya en la parte final, lo que son las cejas, los ojos, el brillo de los ojos y también la forma de los labios. Hay que recordar que tenemos que intentar hacerlo con trazos muy rápidos, muy delgados, muy ágiles para obtener esta soltura tan característica del autor. Y bueno, de esta manera pues tendríamos un ejercicio muy rápido. A mí me tomó un par de días, aunque tengo que admitir que fue mi segundo intento porque el primero no me gustó para nada y creo que en este se logró un poco mejor. También es cierto que en esta última capa yo di una pátina de amarillo rojizo para acercarme más al tono, que no estaría considerada en la técnica original, pero pues para efectos prácticos me dio una aproximación más cercana a lo que es nuestra pintura de base. Y bueno, pues este sería nuestro ejercicio. Me gustaría mucho dar un taller de esta técnica para hacer como piezas más elaboradas, incluso tal vez grandes desnudos.
Si les gusta la idea de que armemos un pequeño taller online sobre la técnica de Modigliani, pues déjenlo aquí abajo y los estaré leyendo con todo gusto. Espero que este video les haya gustado, no dejen de suscribirse, de practicar en sus casas y como siempre les digo, estoy seguro que en sus hogares les va a salir mucho mejor que a mí. Pues esto ha sido Detrás del Arte, gracias por acompañarme en un nuevo video. Si quieres apoyar este proyecto lo puedes hacer con un buen like, compartiendo y promocionando el contenido. Y si está dentro de tus posibilidades, aportando con un super gracias o con un super chat en las transmisiones en vivo. También te recuerdo que si estás en España, ya puedes comprar la novela gráfica Lo que sueñan los dioses, con guión de un servidor e ilustraciones de Eduardo Pichardo, editado por Itineraria, de venta en librerías de prestigio y en Latinoamérica en Amazon y Mercado Libre. Les agradezco a los miembros del canal, ya que sin su apoyo este espacio no sería posible. Sígueme en mis redes sociales, suscríbete, subo contenido semanalmente y realizo transmisiones en vivo todos los jueves y domingos. Por mi parte sería todo, soy el Dr. Francisco Soriano, te mando un abrazo, un saludo, mantente extraordinario y donde quiera que estés, muy pronto nos volveremos a ver. Hasta luego a todos, bye bye.